Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos. Seguimos con mucho más de Sin Rodeos, hoy con invitados especiales. Uno que él como que se molesta cuando yo le digo que es nuestro, que es de la casa. Siempre me dice, mira, Caro, tenemos que hablar eso. Y yo siempre le digo, sí, lo vamos a hablar. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Liranzo, que es nuestro de Sin Rodeos. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Ustedes tienen que estar harta de mí. No, si estuviéramos harta no te volviéramos a invitar. Ay, gracias. Tú vienes siempre a aportar a este equipo. Liranzo, vamos a hablar de la segunda lectura del proyecto que modifica la ley 7425 del Código Penal. ¿Qué ha pasado con esto? La propuesta de modificación, ¿qué va a pasar ahora? Yo siempre creo que uno tiene que poner un poco de contexto a las cosas, ¿verdad? Porque quizás hay gente que vean este programa por primera vez y nos escuchan hablando del código, pero no saben en qué capítulo de la novela nosotros estamos. Esto es una narrativa que tiene más de 20 años en República Dominicana. Entonces, lo primero que tenemos que significar es que la República Dominicana ha estado enfrascada en un debate interminable sobre la necesidad de un nuevo Código Penal, que tiene, como digo, más de 20 años en República Dominicana. Que los actores de justicia en el sistema penal han estado trabajando sobre un Código Penal que es una herramienta penal vetusta que ya no daba resultados ni respondía tampoco a las nuevas modalidades y conductas delictivas que pasaban en nuestro país. Que como consecuencia de eso se trató el Congreso de tener una nueva herramienta, lo que conocemos Código Penal, para que haya un nuevo reglamento que nos permita de alguna forma perseguir el delito. Sobre esa base, nuestro país duró años prácticamente debatiendo que si el aborto, que si las causales, y nadie se ponía de acuerdo con esto, porque había muchísimos sectores que tenían argumentos dicotómicos uno entre otros y que no había como un punto de inflexión entre los diferentes teorías de diferentes instituciones y sectores de la República Dominicana. Cuando finalmente se ponen de acuerdo, no con ese tema, sino con otros que también eran parte del debate, se emite o se aprueba un nuevo Código Penal. Luego de que se apruebe el nuevo Código Penal, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que muchas instituciones de nuestro país han reclamado la necesidad de revisar algunos elementos puramente técnicos del código y que ese código así no podía pasar ni podía promulgarse. O sea, el Poder Ejecutivo no podía promulgarlo. Por otro lado, tenemos sectores de la sociedad civil que también estaban reclamando la revisión de algunos aspectos de este código. Y todo el mundo, esto generó incluso protestas que vimos en los últimos días, unas protestas en la Plaza de la Bandera. Cacerolazos. Argumentos, algunos sectores diciendo que ahí hay una ley mordaza, refiriéndose a la llamada ley mordaza de España. Eso se viene de allá. Ley mordaza de España. Bueno. ¿Y qué hizo entonces el Congreso? El Congreso, después de haber consultado a algunos asesores, o por lo menos eso es lo que nos han dicho, y después de unas observaciones que hiciera el mismo Poder Ejecutivo a la modificación de estos elementos, el Congreso entonces ha aperturado un plazo para que todo el que tenga alguna observación al código lo deposite por la vía de la Secretaría General del Congreso haciendo esas observaciones. Vimos como muchos actores de la República Dominicana precisamente hicieron sus observaciones y fueron recibidas. Y ya luego el Congreso en mesas de trabajo técnicas han revisado, digamos que los artículos que eran más conflictivos en todo este debate. Entonces, se hicieron modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? A aproximadamente 20 artículos del nuevo código se le hicieron aproximadamente, valga la redundancia, 40 modificaciones. Entre ellas las modificaciones que son las que han llamado más a debate, como por ejemplo, el ultraje a funcionarios públicos. Se ha tocado algunos aspectos de la difamación y la injuria. Se ha tocado también algunos aspectos que tienen que ver con el delito de hostigamiento. Se han tocado aspectos que tienen que ver también con la delimitación del delito de la violencia intrafamiliar, porque eso estaba muy ambiguo. Se han tocado aspectos de eso y parece ser que han terminado. Entonces, ahora tendría que haber una nueva lectura, una revisión por parte luego del Poder Ejecutivo y luego la puesta en marcha del nuevo código, a ver si por fin tenemos un código penal que tanta falta hace a nuestro país. O sea que podría ser que la fecha que se tenía estipulada, que era a partir del 3 de agosto, si no me equivoco, que entraba en vigencia el código, creo que si ya la revisión está lista y las correcciones,
en la fecha se podría dar? Yo apostaría más a una dilación del plazo. Ya. A una dilación del plazo porque evidentemente han habido incidentes que son muy particulares, muy singulares, que normalmente no se dan durante un proceso como este. Porque ¿qué es lo que debe ocurrir con una ley o con un código? Lo que debe ocurrir es que como tenemos nosotros un poder legislativo bicameral, lo que significa que está compuesto por 2 cámaras, entre paréntesis, creo que en una democracia como la República Dominicana tener 2 cámaras resulta muy costoso al presupuesto nacional. Yo quisiera que en algún día se haga una modificación verdaderamente estructural de nuestro marco constitucional para ver si tenemos un Congreso de una Cámara. Porque ¿qué hace República Dominicana teniendo 2 cámaras? ¿Y qué hace República Dominicana teniendo 31 provincias? Esas son cosas que hay que plantearlas. Yo creo que esas son las verdaderas reformas del Estado dominicano que tienen que plantearse. Esto es una democracia que cuesta mucho dinero a los dominicanos y realmente todo el dinero que se invierte en democracia deberían de invertirse en otra cosa. Un paréntesis solamente. Sigo con el código. Lo que debería de ocurrir es lo siguiente. Primero, si es la Cámara proponente, es la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara del Senado. O si es la Cámara del Senado, la proponente, pasa a la Cámara de Diputados. Así funciona más o menos la legislatura. Si no hay ningún inconveniente, pues entonces eso pasa al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene un plazo o para vetarlo, o para observarlo, o para promulgarlo. En este caso, estamos en la segunda etapa de esa legislatura, lo que significa que tendría que pasar al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo promulgar el código. Inquietudes, chicas. Yo sí tengo una inquietud. ¿Qué tema o cuál artículo de ese Código Penal usted entiende que debe revisarse con urgencia? Sé que todos son importantes, pero esta es una pregunta como ya a nivel personal. Usted como profesional, ¿cuál tema usted entiende que hay que trabajarlo, pero ya? Bueno, yo estoy de acuerdo con las observaciones que ya se han hecho, las que tienen que ver, por ejemplo, con el hostigamiento. Porque el concepto de hostigamiento hasta este momento era un concepto muy ambiguo. Hostigamiento, pero ¿cómo tiene que darse ese hostigamiento? Se podía interpretar que si una persona, por ejemplo, decía cualquier cosa de alguien privado a través, por ejemplo, de Facebook o Instagram, un insulto, ya podía ser un hostigamiento. Y no necesariamente, porque una discusión entre redes sociales no necesariamente tiene que ser un hostigamiento. Exacto. Y menos en un país como nosotros, que somos tan relajados, tan cherchosos. Exactamente, que el dominicano es, los dominicanos nos sentimos familia. Tú estás, por ejemplo, en una guagua pública o en un carro público, para los que cogíamos carro público cuando íbamos a la universidad, tú estás en un carro público y tú sientes como que todo el mundo es familia. Y tú hablas de un tema y la gente se mete y cree que... Entonces, ahora con la modificación que se hizo o con las observaciones que se han hecho, el hostigamiento pasaría a tener condiciones. Ok, se hostigará, pero ¿cómo? Si es sistemático, claro. ¿En qué tiempo ha durado ese llamado hostigamiento? Entonces, el hostigamiento ha tomado forma ahora con las observaciones. Otro elemento importante también observar, que veo que no se está mencionando, ni siquiera en las observaciones que se están haciendo, es lo que tiene que ver con el feminicidio. El feminicidio. Como tal. Sí, yo considero que basta con que el crimen, el atentado a la vida contra una mujer, debe perfectamente ser tratado o como homicidio, como homicidio voluntario o como asesinato. Porque estos son términos legales que son indeterminados, que no tienen que ver si son hombres o mujeres. Es que si tú matas a una persona, tú vas a ser perseguido por homicidio. Una pregunta si tú matas o asesinas a una persona, tú vas a ser perseguido por asesinato. Entonces, el feminicidio va a traer, desde el punto de vista técnico, muchos problemas a la hora de deslindar el delito desde el punto de vista científico penal. Entonces yo creo que tiene que ser erradicado del código. Ahora, ya está perfecto. La democracia penal ha imperado y ha primado y ya pasó el feminicidio. Bien, pues como está, tienen como quiera que observarse elementos para poder delimitar mejor el concepto de feminicidio en el Código Penal. Sí, gracias por permitirme preguntarle lo siguiente. De acuerdo a lo que entiendo, que usted acaba de decir, hay un fallo en el tecnicismo del tema de los mal llamados feminicidios. Porque, para que la gente me entienda fácil y sencillo, tú tienes que entender qué causa el cáncer para poder atacarlo, para poder combatirlo. Excelente. Y siempre y cuando que un hombre cometa el crimen pasional en contra de su mujer o su exmujer, si nosotros lo vemos como que es un feminicidio, no vamos a dar nunca con una solución. Entonces entiendo que lo que dice el doctor acá está excelente, muy atinado.
O sea que ustedes prácticamente quieren quitarle ese derecho, esa protección a la mujer, porque el feminicidio viene... No, lo que pasa es que el feminicidio es matar protegida por ser mujer. Entonces, yo ellos sé se lo refieren... que es el feminicidio, pero cuando ellos están diciendo, porque yo leo entre líneas, ellos están diciendo que debe tratarse como un asesinato en general, claro. no tratarse como de un ataque, un atentado hacia una mujer. Miren, y yo creo que eso está bien. Ustedes que se quede hablaban así. antes de este bloque con mi buena amiga Francis Baez. Yo estaba tratando de enamorar a Francis Baez allá afuera. No lo lograste, no lo lograste. ¿Por qué, Aris? Porque Eduardo Goris, el responsable de que yo llegue tarde a todas las reuniones, la llamó antes de que yo terminara de darle la cotorra. Pero bueno, mi buena amiga Francis Baez, ustedes están hablando de infidelidad. Sí. La infidelidad, por ejemplo, es una de las causas de violencia entre las parejas. Así es. Y no necesariamente sea feminicidio o violencia contra la mujer que un hombre reaccione frente a una celopatía o frente a una inconducta de la mujer que lo detone. Así es. Entonces, eso es una causa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo creo lo que ha dicho Invíctame. Pienso que ha hecho un comentario bastante inteligente con respecto al problema social que tenemos en República Dominicana. Yo no sé cuántos de ustedes se han tenido la oportunidad, la gente que nos escucha, de haber leído, lo que no, recomiendo que la lean, una obra social, un cuento específicamente del profesor Juan Bosch, que se llamaba La Mujer. El cuento de Juan Bosch de La Mujer aborda de una manera artística y breve en un cuento el problema de la violencia del hombre contra la mujer. Básicamente dice que el hombre rescata a una mujer que había sido golpeada por su pareja en un campo que estaba en medio de la calle. La rescata, la lleva a su casa. Cuando la lleva a su casa la ayuda, la cura. Luego llega el hombre que había golpeado a la mujer. Y cuando llega el hombre interpreta que la persona que la había ayudado era su amante. Y comienza entonces a golpear a la mujer de nuevo. ¿Qué hace el amante? El supuesto amante, pero que era el benefactor de la mujer. Interviene para defenderla de esa agresión. Y al final, ¿qué pasa? La misma mujer agrede a la persona que estaba defendiéndola de su esposo, que era el agresor. Ay, y eso suele pasar muchas veces. Eso pasa aquí, muchísimo. Claro. En fiscalía, yo duré 3 años siendo Ministerio Público en violencia de género sexual intrafamiliar. Y yo creo que de todos los casos que yo recibí de denuncias que mujeres iban y denunciaban, el 80% posteriormente eran declinadas por las mismas mujeres. Sí. Y más aún decían que el fiscal se había inventado la historia. O sea, en mi caso, yo que había instrumentado un caso, me había inventado la historia. Una mujer que iba golpeada, que iba con un diagnóstico médico, que iba con una evaluación psicológica, pero se componía con su esposo, que ya estaba preso, y entonces desmentía todo lo que había dicho originalmente. Pero también vi mujeres que habían inventado la agresión para hacerle daño al hombre. Y digamos que volvían a la relación, entonces se arrepentían y retiraban la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? República Dominicana y sobre todo las autoridades, todas las autoridades y los sujetos obligados a intervenir en este problema, tienen que entender que el problema de la violencia familiar no tiene que ver para nada con un odio sectorial o sectario del hombre contra la mujer. No es eso. Tenemos un problema social que se llama violencia, que la desata, la detona muchísimos factores que tienen que ser estudiados de manera integral para darle respuesta a eso. No les protegemos a la mujer. Lo que creo es que ya los delitos que existen, como por ejemplo el homicidio voluntario, el asesinato, son suficientes para enfrentar los crímenes y delitos contra la vida, no contra el hombre o la mujer, sino contra la vida, la mujer, la vida. Entonces, si un hombre mata a una mujer, dependiendo de la circunstancia, puede ser perfectamente imputado o por homicidio o por asesinato. Y si ese artículo que ponen contra el feminicidio, ¿no le cambiaría el tenor al delito? Claro que sí. Entonces, ¿por qué ese proyecto de ley que pasan primero los diputados, después los senadores, con mano de abogado, no han podido corregir esa palabra que es tan conocida por todo el mundo? Porque lo que ha habido en nuestro país es sencillamente una intención de hacer del feminicidio un tipo penal autónomo. ¿Por qué viene esa intención? Bueno, viene dada por la presión de los sectores más liberales de República Dominicana.
pero no se ha querido estudiar verdaderamente las causas científicas y sociales para poder hacer eso. Y yo pienso que los gobiernos, las autoridades, tienen que obrar no en la medida de lo que la mayoría quiera, aunque estemos en una democracia, sino que tienen que obrar en base a las verdaderas necesidades del pueblo y a lo que dicta la ciencia, no lo que a un grupo de gente quiera. Qué interesante que usted trabajó en violencia de género y me gustaría conversar con usted ya a nivel personal, porque yo trabajo con los hombres, me escriben todos los días y hay muchos hombres que han hecho un año preso porque los 3 meses de coerción se convierten en un año fácilmente. Y muchos hombres que perdieron negocio, que perdieron la carrera universitaria. Tuve un caso de uno que está haciendo Uber, que hizo un año preso, la mujer lo metió preso porque estaba celosa y él encontró a su mamá que le faltaba una pierna, porque él era que le cuidaba el tema de la diabetes a la mamá, la cuidaba y todo eso. La señora cayó en depresión y se descuidó con la salud. Y muchos casos así. Yo decía tiempo atrás que el Ministerio de la Mujer tiene que incluir al hombre en el diálogo en contra de la violencia. Porque ¿qué hacemos? La mujer va y dice el medio, lo metemos preso. La mujer va y dice el medio, lo metemos preso. Un hombre que hizo cárcel, sea justamente o injustamente, sale más violento. Sí. Y sale con deseo de venganza, sale con deseo de fracasar verdaderamente. Sí. Entonces, ¿debe el hombre ser incluido en estos temas? ¿Escucharnos a nosotros también? Por supuesto, toda la sociedad tiene que ser incluida en estos temas, porque este es un problema social. Así es. Y la sociedad está integrada por hombres y por mujeres y por personas también que se identifican con otros géneros. Es la sociedad. La sociedad la que tiene que ser integrada. ¿Y cuál Ay, perdón. En ese mismo tema donde Invita me estaba expresando lo que acaba de decir, se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero yo siempre he tenido eso en mi mente de que cuando hay violencia de género es porque mayormente la mujer tiene la culpa. Sí. Porque los hombres son menos impulsivos que las mujeres. Las mujeres empiezan a provocar, a pelear, a insistir, le tiran y ahí vienen los problemas. Ahí vienen que el hombre la mata. O muchas veces también cuando, lo mismo que estamos debatiendo con la infidelidad ahorita, el hombre puede ser infiel, la mujer grita, patalea y nada pasa. Pero cuando es la mujer, también el hombre quiere matarla. O sea, por las provocaciones de nosotras las mujeres, ya que ustedes no tienen la capacidad de sobrellevar cualquier situación, siempre quieren violentar a la mujer. Perdóname, Ana, no hay nada, absolutamente nada en esta vida que justifique la violencia. No, yo no lo ni estoy del justificando. hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. En dado caso de que pasan situaciones, celos y demás, todo esto que hemos hablado, tampoco hay una justificación para que un hombre, por ejemplo, le quite la vida a una mujer. Totalmente. Porque hay muchas formas de solucionar. Exacto. Entonces, es un poco irresponsable, aunque es tu opinión y la respetamos, decir que la mujer es la que tiene la culpa muchas o la veces, que provoca muchas veces que la mate. Es peligroso Muchas el veces, mensaje, es peligroso. muchas veces Es peligroso sí, el porque mensaje. lo he visto en mis amigas. Claro. Cómo Sí, pero la provocan mujer no los pelea por hombres. nada tampoco, Ana. O sea, las mujeres no de la nada, ay, nos levantamos con la menstruación y vamos a entrarle a golpe a un hombre. Mami, no. no, O sea, hay muchas cosas que ella, evaluar. Ella no dijo eso, pero según la pregunta de Ana o la curiosidad o inquietud, en el Código Penal, ¿cuál sería la diferencia entre cuando hay violencia de género, que el hombre mata a la mujer, que se va a catalogar ahora como feminicidio, si es la mujer que mata al hombre? ¿Cuál sería, cómo se llamaría? Asesinato. Homicidio ¿Y cuál normal. sería? Hay varias cosas. Hay varias cosas. Lo primero es que la violencia, ya en el código actual existe la violencia contra la mujer. Bajo ciertas condiciones se da la violencia contra la mujer. Ese tipo penal existe. También tenemos los tipos penales que se pueden dar en el marco de la familia. Eso se llama violencia intrafamiliar. Sí. La violencia intrafamiliar puede ser tanto de una mujer contra un hombre, de un hombre contra una mujer, o de una Padre mujer con contra... hijos, me imagino, Eso no hijos con importa, padres. no importa si es hombre o si es... La ley realmente hasta este momento no marca distinciones entre géneros, si es hombre o mujer, es violencia. Pero... Mira, tengo una llamadita. Ok. Déjame ahí. Saludos, buenas tardes, bienvenido a Sin Rodeos. Hola. Ay, Se cerró fue. ahí mismo. Continúa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos, como hemos dicho, los casos de homicidios, asesinatos, homicidios involuntarios, que dependiendo de las condiciones, pues podemos de alguna forma identificar frente a qué conducta delictiva estamos. Ahora, con el nuevo código se agrega un elemento más, un tipo penal adicional, que están dentro de la sombrilla de los llamados crímenes y delitos contra la vida, en este específicamente contra una mujer, que es el llamado feminicidio. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, que el feminicidio sería
el atentado voluntario contra la vida de un hombre, valga la redundancia, contra una mujer. Entonces tiene que tener un elemento constitutivo determinante, que es matar a la mujer por su condición de mujer. Y ahí es que yo vengo a plantear la falla técnica que un problema de claro. tipo práctico, porque en los delitos está el tipo subjetivo y el tipo objetivo. Yo me pregunto cómo vamos a demostrar en una investigación y posteriormente en un tribunal, a la hora de litigar el caso, cómo vamos a demostrar el tipo subjetivo del delito, cómo vamos a demostrar que el hombre mató al hombre mató a la mujer por su condición de mujer. Porque no estamos hablando de un crimen de odio y se está tratando como si se tratara de un crimen de odio. No estamos hablando de nazis contra judíos, ni de blancos contra negros. Estamos hablando de hombres que matan mujeres supuestamente por su condición de mujer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el hombre que en una discusión detona la violencia y mata a la mujer? ¿Qué vamos a hacer con el hombre que descubre infidelidad en la mujer y mata a la mujer? Ay, no, es que me causa ruido eso. ¿Qué que vamos a él hacer dice. con el hombre? ¿Lo vamos a condenar por feminicidio, cuya condena es de 40 años? Entonces, Es que no se a mi justifica, juicio, no, Pero Liranzo, perdón, no estamos justificando el crimen. Claro que lo están justificando. No, porque pero, no te estoy Liranzo, diciendo que no va a ser, perdón, no estoy diciendo que no va a ser imputado, es que va a ser imputado. Lo que Ok. estoy diciendo es que ¿por qué por feminicidio? Porque el tema está en que tú puedes imputarlo por homicidio, tú puedes imputarlo por asesinato incluso, Sí. si se dan las condiciones. Pero ¿por qué por feminicidio? Entonces, a mi juicio, diría yo, ¿verdad? Como ente social que estoy libre de pensar, para que eso funcionara, entonces tendría que hacer una variación de que sea con más años para amedrentar al hombre dominicano, como se ven tantos homicidios a mujer, entonces ya como para amedrentar y agarrarse de ahí. Y te acusan de feminicidio porque tiene más años. Ahí sí podría funcionar. Sí, es prácticamente una especie de, como tú dices, de amedrentamiento, pero de ahí a que eso sea justo son cosas muy diferentes. Sí, claro, porque claro. la diferencia entre un tipo penal y otro radica básicamente en la posible pena imponer. O sea, si tú cometes un homicidio voluntario, la persona que comete homicidio, o sea, ese es el homicidio que tú matas voluntariamente a otro, pero tú no eres un homicida recurrente, tú no eres una persona que te tiene dedicas a antecedentes. planificar un Exacto. homicidio, sino que mataste a otro porque es un hecho violento. Exacto. Bueno, Sí, la sí, pena claro, Brito. puede ser hasta 20 años, pero luego no es lo mismo que una persona se dedique semanas a acechar, a Premeditado. planificar una Una muerte, persecución. una persecución, y luego la mate. Ya. O no es lo mismo matarla precedente de actos de tortura o barbarie. No es lo mismo. Entonces la pena va a ser mayor, la pena será de 30 años. Pero sobre todas las cosas, en el nuevo código hay algo tampoco que se está hablando. Y es el cúmulo de penas. En el nuevo código va a haber cúmulo de penas hasta 60 años. Qué bueno, Está me parece activa la figura del cúmulo ideal, del concurso ideal de infracciones, donde se va a poder acumular la pena hasta 60 años. Entonces, si una persona mata a una mujer por X o Y razón y la mató, pero luego se acompaña de otras cosas, también la pena puede ser mayor. Entonces, son cosas que hay que hacer una discusión seria sobre este tema. Yo veo Invíctame como queriendo decir Invítame, algo. escúchame, Dale, que no te te veo veo, nervioso, David. exprésate Y con la el tema. culpable- ¿Qué no la te, cul- qué no te, La no culpable, te- mire, la jefa de aquí, que no ¿Qué da no la te palabra. parece? ¿Qué no te sea, concuerda? No, yo estoy de acuerdo con lo que él explica. Ajá. Simplemente es un tema de un tecnicismo jurídico. Es que lo llamemos como lo que es para que se pueda atacar el problema y se le pueda aplicar justicia. Él no está pidiendo la despenalización Claro de que que un no, hombre termine jamás. con la vida de su mujer. Claro. Ahora una pregunta, si Caro Brito ahora mismo asesina a Ana Carolina y a Verónica, ¿ella cometió 2 feminicidios o le dan homicidio normal? No, porque ella es mujer. Y Y, si- entonces, según lo que se establece en el, Tiene que en ser el un proyecto del hombre, código, que tiene mate que ser a un una hombre. Tiene que ser un hombre para que sea feminicidio. Exactamente. Y si una mujer sale a perseguir mujeres por ser mujer, ¿le dan feminicidio? Homicida, un homicida o un asesino. Porque el feminicidio es el rechazo que tiene el hombre a la mujer. Tenemos una llamadita. también? Contesto, ok. Saludos, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Adelante. Bueno, mira, con este tema, con las últimas eventualidades que hemos visto de hombres atacando mujeres, yo lo veo como un acto a veces de cobardía, porque en el caso de los hombres que han atacado mujeres, sabes que la gran mayoría han sido hombres armados que han atacado mujeres hasta cogiendo de espalda, la han agredido, y eso es algo que realmente el término, como dice el profesional que se encuentra ahí y también, no debe ser un tema llamado feminicidio, se debe tener otro nombre un poquito más fuerte.
Muchísimas gracias por tu llamada. ¿Ustedes sabían que hay mujeres también que matan hombres? Por supuesto. Y eso no se... Pero muy minoría, una minoría muy grande. No, de hecho en fiscalía, que ahí hay que ir a fiscalía para darse cuenta de lo que realmente está pasando en este país. ¿Los números que dicen en la fiscalía, Liranzo? Denuncian menos los hombres. Por vergüenza, pero hay hombres que son bien machacados por las mujeres. Pero ciertamente hay hombres que están sometidos a violencia por su pareja. Hay mujeres celópatas. De hecho, la celopatía parece... Eso es indistinto. Pero las manifestaciones de conductas de celopatía de las mujeres son distintas a las de los hombres. Pero en cuanto a muerte como tal, porque yo sí sé que pero señores, mujeres que aquí agreden, en República que todo, Dominicana pero... hubo un caso que se conoció y no hace tanto de eso, en un tiempo prudente, de una mujer que aprovechó mientras su esposo estaba durmiendo y le cortó el pene. Ay, Dios mío. Sí, yo recuerdo. ¿Qué habrá hecho el santo? O los casos, o los casos, por ejemplo, de mujeres que han envenenado a sus parejas. Eso no se dice. Y son casos que están ahí. Y realmente los hombres denuncian menos. Pero aquí hay un problema, insisto, de violencia cruzada que tiene que ser atendida. Sí. Y otra cosa, el discurso... Desde el punto de vista social, el discurso del empoderamiento de la mujer, y discúlpenme porque la mayoría aquí son mujeres, realmente es un discurso político. Eso es un discurso político para ganar adeptos. Yo no creo en el llamado empoderamiento de la mujer en este contexto social. Yo lo podía creer cuando estábamos en la dictadura de Trujillo, donde las mujeres no podían ni votar, aunque Trujillo luego le reconoció el voto a la mujer. Yo lo podía creer cuando habían aquí leyes segregacionistas que no le permitían a la mujer participar. O en Irán, no creo. Pero o en Irán yo lo pudiera aceptar. Pero la verdad es que estamos en un país donde la mujer tiene que ganarse sus espacios. La mujer quiere posiciones políticas, que se la ganen, que participen. Ningún partido político le prohíbe a la mujer participar políticamente. Puede participar y ganarle electoralmente a un hombre y va a ser. De hecho, tenemos una vicepresidenta mujer, tenemos diputadas mujeres, tenemos senadoras mujeres, tenemos profesionales de la comunicación que han descollado muchísimo más que los hombres, como ustedes, por ejemplo, que son todas mujeres que creo que todo el mundo la conoce en el país, y nadie le ha dicho, miren, usted mujer no puede participar. Entonces yo lo que pienso es que la mujer, la que quiera ganar espacios de participación en República Dominicana, lo que tienen que hacer es prepararse, estudiar, participar, trabajar y ganarse sus espacios, como lo hacen los hombres también. Sin embargo, el empoderamiento también se ha dado porque las reglas, o sea, las posibilidades están ahí. Sí, claro, nosotras tenemos los derechos ahí, pero hay otro poder transparente por abajito, porque pasa mucho que si el jefe a mí me enamora y yo no quiero estar con él, a mí me dan para afuera. Y eso no está escrito, pero pasa. Pero no por eso se levanta ese movimiento. Pero no necesariamente... lo que pasa es que eso de que el jefe te enamore va a pasar entre jefes, entre iguales y normal. Pero sigue siendo un problema de género, un abuso de poder. No es un problema de género, eso no es un abuso de poder. Un abuso de poder del hombre a la mujer. No, el hombre siempre va a enamorar hasta la sirvienta de la casa, eso no. Y cuando una pregunta, y cuando el patrono enamora a la sirvienta, ¿qué hacemos ahí? Sí es bueno, ¿verdad? Ese turpén. Pero te diré otra cosa, también el abuso de poder en las mujeres y el llamado acoso va a ser muy relativo. ¿Será acoso o será...? Digo, no, ojo. Hay que respetar. Yo soy director de una institución y yo ni a la mujer ni la miro, para que se sepa. Pero lo que quiero decir es, si la sirvienta de la casa es enamorada por el dueño de la casa, se va a sentir mal si el hombre no le gusta. Si el hombre le gusta, la está enamorando. Porque también hay que es que tiene que haber un acuerdo mutuo. Es que tiene que haber un acuerdo mutuo. Ese es otro tema. Liranzo, esto es extenso. Hay que seguirlo disminuyendo en una próxima oportunidad. Gracias. Vamos a darle un aplauso a Liranzo, que nos ha acompañado hoy y nos ha arrojado luz como siempre. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos.